vengo acá a tratar de contarles lo que hacemos desde ProBiomasa. Yo soy consultora de FAO, o sea, de Naciones Unidas, pero ProBiomasa es un programa que depende de dos ministerios, Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Ministerio de Agroindustria, y la asistencia técnica y administrativa es de la FAO. Todos los consultores que trabajamos en ProBiomasa no somos empleados públicos, ¿sí? O sea, todos hemos sido de alguna manera seleccionados tratando de elegir la mejor capacidad. No sé si lo consiguieron, pero creo que bastante bien. El objetivo principal de ProBiomasa es tratar de incrementar la generación de energía térmica y eléctrica a partir de biomasa. Y no toca el tema biocombustibles, ¿sí? O sea, ProBiomasa está enfocada en biomasa seca y en biogás, pero nada de biocombustibles. Eso va como por otra vía, no se promociona desde este programa. La idea de ProBiomasa también surge porque Argentina tiene metas que cumplir para tratar de mitigar el cambio climático y se ve a la bioenergía como una herramienta absolutamente útil y que puede darle al país soluciones costo efectivas, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad de capturar dióxido de carbono en la medida que la biomasa va creciendo. Entonces tenemos, digamos, dos grandes virtudes. Una, por un lado, que en la medida que la biomasa crece, quita gases de efecto invernadero ya presentes en la atmósfera, y por el otro lado, si estamos haciendo energía eléctrica que inyectamos a la red, vamos a desplazar con esta energía renovable otras fuentes de generación que queman combustibles como gas natural, gasoil, fuel oil o carbón. Entonces, de alguna manera somos una renovable, igual que la eólica o la solar, que desplazamos energía de la red, pero tenemos ese plus de además capturar gases ya emitidos. Por el otro lado, si estamos pensando en medidas o proyectos de generación de energía térmica, en general en nuestro país, la mayor cantidad de vapor o calor de procesos industriales se hace utilizando combustibles fósiles. Es decir, recién ahora estamos viendo que a lo mejor empieza a asomar algo de precalentamiento a partir de energía solar, pero si no, históricamente nuestros procesos industriales, el que tiene gas natural, por supuesto, hará calor con gas, pero la mayoría de la industria no tiene acceso a la red de gas. Los residenciales de ambas tenemos mucha red de gas, pero no es que en todo el territorio tengamos acceso a gas natural industrial. Bueno, así es que surge ProBiomasa como un proyecto. La única energía renovable que tiene un proyecto desde el Estado es la bioenergía. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la bioenergía tiene muchas particularidades que las vamos a tratar de ir comentando, pero los fundamentos del programa, digamos, o del proyecto ProBiomasa es tratar de articular con el sector público, el sector privado, el sector comercial, el sector residencial y a distinto nivel, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Tiene tres componentes básicamente el proyecto. Uno de estos componentes es el de fortalecimiento institucional, que lo que busca es justamente esta articulación y que además están encargados de hacer, digamos, el mapa de cuánta biomasa hay disponible, o sea, netea cuánta oferta de biomasa hay y cuánto uso ya tiene la biomasa. Entonces, para ver cuánta biomasa estaría disponible para generación eléctrica o térmica. Después está el componente de sensibilización y capacitación, perdón, que estoy tratando de apretar, bueno, no sé, que también tiene muchísimo trabajo por hacer, porque en Argentina, digamos, la bioenergía todavía es un mercado incipiente, entonces hace falta sensibilizar, hace falta capacitar, y además tenemos como el fantasma de quemar leña, como que es una tecnología obsoleta, antigua, como que una industria reconvertirse de la chanchita o el GLP a leña, parece que en vez de estar evolucionando,
creen que están yendo para atrás, y es absolutamente al revés, pero para llegar a concluir de que es al revés, hace falta un proceso de comunicación, sensibilización, ¿sí? A ver, los países del mundo están yendo a tener en sus matrices energéticas o matrices primarias muchísima bioenergía, porque es la única renovable que además ayuda a capturar gases de efecto invernadero que ya emitimos, es la única de todas. Entonces tiene un plus y un valor que la verdad que es algo que en todo el mundo se destaca. En el Acuerdo de París la bioenergía fue como la vedette del acuerdo, por estos dos atributos en paralelo. Bueno, y después está el tercer componente, que es el de estrategias bioenergéticas, que es el que yo coordino, que básicamente tenemos la tarea de identificar cuáles son los proyectos que están en algún estadio, tratamos de brindar asistencia técnica y muchas veces administrativa, o sea, contarles qué es el sector energético y un montón de estas cosas, porque los actores de la bioenergía en general no son gente del sector energético, sino que son del sector forestal o agropecuario. Entonces, son actores que antes solamente eran consumidores de electricidad y que hoy están queriendo entender un poco de qué se trata el mercado, cómo se puede inyectar, qué trámites hay que hacer, y de alguna manera vienen a ProBiomasa tratando de tener, aunque sea, esa primera aproximación, o lo tienen como lugar de consulta. Digo, más de un proveedor de alguna tecnología también viene a ProBiomasa para decirnos, miren que yo estoy haciendo esto, o que yo estoy importando esto otro, o que tengo la intención de venir a hacer esto otro. Entonces, de alguna manera nosotros nucleamos a diferentes actores y tratamos de articular. Y lo mismo también con los fondos que quieren invertir, O sea, así como hay gente que necesita plata, hay otros que están queriendo ubicar su plata, ¿sí? Bueno, de alguna manera ProBiomasa trata de facilitar que se encuentren las partes. ¿Por qué de alguna manera la bioenergía es la única fuente de generación con un programa así? Y básicamente porque hacer proyectos que valoricen energéticamente la biomasa, ya sea para hacer calor para procesos, biogás para procesos o electricidad, lo que hacen en definitiva es mejorar la eficiencia de una cadena productiva, alguna cadena agroindustrial. Por ejemplo, los residuos de la cosecha de algodón, dependiendo de cuál sea el método de producción, son el 40% de la planta. Si uno logra valorizar algo que es el 40% de lo que estuvo creciendo, indudablemente le cambiaste el negocio. Entonces, de alguna manera hay que tratar de vincular a las partes, también tratar de trabajar con la academia, trabajar con los institutos de investigación para poner a disposición de estos nuevos actores o nuevos jugadores para que puedan también animarse a meterse en el sector energético. Obviamente que dentro de las fuentes de generación renovable, la que mayor cantidad de empleo genera es la bioenergía. ¿Por qué? Porque estamos teniendo biomasa que crece, biomasa que se tiene que recolectar, o residuos que a lo mejor están concentrados en una industria, o en un aserradero, o en una planta de selección de maní, que dejan de ser un residuo para pasar a ser un combustible. No es que yo uso las cosas tal como las tiraba. Tengo que tener un producto estandarizado, un producto limpio, ¿sí? O sea, pasar de un residuo a un recurso o a un combustible biomásico también requiere que haya gente involucrada, empleada para hacerlo, además de, digamos, de los empleos que se generan propios de esa instalación de una central térmica convencional, que lo que estás usando es un combustible renovable. Si en una central térmica de generación antes quemaba gas o gasoil o fuel oil para hacer calor, para evaporar agua, ahora meto algún tipo de biomasa o biogás para conseguir arrancar ese proceso. Pero entonces, en definitiva, también como les fui diciendo que las biomasas son de diferentes fuentes, pero todas están vinculadas con la ruralidad, ¿sí? O sea, no es tan fácil tener bioenergía en la ciudad de Buenos Aires, aunque no imposible, para valorizar las podas. Pero de alguna manera, cualquiera de estas políticas va a mejorar que la gente no tenga la necesidad de desplazarse, que haya un desarrollo
rural, que haya un desarrollo de las industrias por hacerlas más eficientes, esas cadenas productivas, y obviamente también que evita pasivos ambientales, porque si antes yo tenía una planta de selección de maní que lo que le interesaba era el grano de maní y la cáscara quedaba ahí lo más cerquita de mi planta de selección, después podía autocombustionar, ¿sí? O sea, queda ahí abandonada, o por ejemplo en un tambo o en un feedlot que tengo a lo mejor efluentes, que si yo no valorizo o no cuido que no haya, digamos, contaminación de las napas de agua, de alguna manera con los proyectos de biomasa seca o de biogás voy a estar evitando pasivos ambientales. Tengan en cuenta también que la descomposición anaeróbica de los efluentes produce metano, y el metano es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono en términos de gases de efecto invernadero. Entonces también, si yo tengo un sistema de tratamiento y capturo el biogás, estoy evitando un pasivo ambiental muy importante, además de mejorar sin duda el tratamiento del efluente en sí, porque estoy haciendo, como lo quiero valorizar, de alguna manera le voy a poner plata para que ese sistema de tratamiento funcione haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, de alguna manera lo que se identifica es que como es tan difícil hacer de policía para hacer que las cosas se cumplan, bueno, otra manera de lograr que ambientalmente estemos mejor es que la gente pueda hacer algo y que quiere entonces hacer algo porque sea un negocio que no se prenda fuego solo la pila de cáscara, o sea un negocio tener bien impermeabilizadas las lagunas de tratamiento y capturar el biogás, ¿no? Entonces es una manera indirecta de conseguir que ambientalmente, no solo en términos de calentamiento global, sino de contaminación local, podamos estar mejor. Y además la bioenergía puede facilitar que se desarrolle mucha más industria nacional. También dentro de las tecnologías renovables, nadie se va a poner a fabricar acá paneles solares. Como en el mundo, todos vamos a comprar los paneles de China. Podremos acá hacer, no sé, los bastidores o los seguidores a lo mejor. Pero en el caso de la bioenergía, tenemos muchas más cosas que nacionalmente podemos producir. Entonces también de alguna manera tenemos, digamos, varias cosas que coadyuvan para que sea una fuente que tiene sus particularidades, porque en general no hablamos de grandes parques, como hablamos de grandes parques solares o de grandes parques eólicos, las unidades de generación a partir de biomasa varían, pero digamos, si estamos hablando de biogás, en general hablamos de menos de 1 mega, 2 mega, a lo mejor puede haber algún proyecto muy grande y hablamos de 6 mega. Bueno, pero lo mismo con la biomasa seca, estamos hablando de unidades de generación que a lo mejor tienen 1 mega, 2, 10, 15, hablar de una central de 20 mega ya es hablar de una central muy grande. Pero en general hablamos de proyectos que están distribuidos en la red y que no requieren ampliaciones de líneas de alta tensión. O sea, tenemos la demanda industrial o la demanda que de alguna manera produce a lo mejor esos residuos biomásicos cerquita de donde está la generación. Entonces, de alguna manera eso también da valor, evita pérdidas en los sistemas de transmisión. Piensen que en Argentina las pérdidas que tenemos desde la generación hasta el usuario final son el 14%. El 14% son pérdidas de generación, 4% en las líneas de alta tensión y 11% en las líneas de distribución. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos tener generación distribuida, de alguna manera estamos per se evitando esas pérdidas en el sistema. Y obviamente si tengo la generación distribuida, también puedo postergar inversiones que requiere el sistema de generación de transmisión eléctrica. Bueno, también podemos dar valores a hectáreas marginales que hoy no tenían ningún uso, porque siempre vamos a encontrar alguna especie, algún sorgo o algún tipo de árbol que se pueda plantar para un determinado suelo y con una determinada condición de precipitaciones. Entonces, también podemos pensar en hacer plantaciones ad hoc con fines energéticos, ya sea para energía térmica o para energía eléctrica, ¿sí? Es cuestión de encontrarle el novio a esa hectárea. Y de alguna manera estamos también tratando de generar trabajo y capturar CO2 en distintas zonas del territorio. No sé por qué. Ahí va. Bueno, dentro del componente que coordino, tratamos de hacer
diagnóstico de la situación actual, evaluar el contexto, ¿para qué? Para tratar de proponer estrategias que consigan que la bioenergía en gran escala esté incorporada en la matriz primaria del país, eléctrica y térmica. Y bueno, la verdad es que para eso hacemos análisis de cuáles fueron las causas que dieron origen en otros países a que la bioenergía sea una fuente realmente con peso en su matriz. Brasil tiene más de 12.000 megavatios de energía eléctrica a partir de biomasa. Nosotros tenemos poquitos proyectos, pero vamos a ver en el siguiente slide. A ver, el potencial es enorme porque tenemos territorio, porque tenemos hectáreas todavía que se podría hacer algún tipo de plantación y porque también somos un país agroindustrial, entonces generamos todos esos residuos de la agroindustria. Los residuos de los aserraderos son más del 50% de la madera que ingresó al aserradero. Entonces, de nuevo, tenemos diferentes cadenas productivas en nuestra matriz productiva del país que lógicamente tendrían que tratar de incorporar la bioenergía para ser más eficientes. Bueno, dentro de las cosas que hemos hecho, además de identificar barreras y proponer soluciones, hemos armado mesas de diálogo, las mesas de biomasa seca y las mesas de biogás, que de alguna manera el año pasado estuvieron muy enfocadas en tratar de proveer insumos e información relevante al Ministerio de Energía para que pudiera tomar en cuenta estas cosas a la hora de sacar la ronda 2 del renovar y que el precio tope o el incentivo por escala para las diferentes tecnologías fuera más acorde a lo que necesitaba el sector, sumado a otras condiciones, digamos, contractuales o de garantías o de multas, ¿sí? O sea, fueron varios los temas que se trataron en esas mesas. Este año estamos trabajando más enfocados en las mesas de diálogo para tratar de destrabar y que haya mucha más energía térmica, no porque nos dejemos de ocupar de la energía eléctrica, sino que la energía eléctrica de alguna manera ya está dando sus pasitos y lo seguiremos acompañando, pero como que lo térmico el año pasado quedó un poco en stand-by o relegado porque el renovar nos llevaba, digamos, nos llevaba por delante a todos y ese era el mayor interés que teníamos. Acá un poco para que tengan en cuenta que la biomasa en general, que desde Probiomasa se tiene relevada, es biomasa residual. Biomasa seca es toda aquella que tiene menos de 60% de humedad, o sea, un árbol recién cortado tiene a lo mejor 55% de humedad. A eso lo llamamos biomasa seca. La húmeda son básicamente efluentes industriales con alta carga orgánica, por ejemplo, típicamente las citrícolas, las empresas de jugos, o las bodegas, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos los cultivos energéticos, que por un lado tenemos aquellos que son para hacer biocombustibles y los que serían para producción de calor o electricidad, que es otro tipo de plantación de árboles en otra densidad o de sorgo o de cosas que no buscamos que tengan aceites, sino que buscamos que sea material, digamos, seco, con alto poder calorífico. Bueno, desde Probiomasa lo que vemos es que la bioenergía tiene como tres grandes rubros. Uno es la generación eléctrica, el otro la generación térmica y lo que se está viendo es que el otro gran nicho es el biometano. ¿Por qué? Porque todos los países también, de nuevo, volviendo a los compromisos internacionales, no solo porque tengamos que cumplir, sino porque si no nuestros clientes no nos van a comprar nuestros productos, ¿sí? Entonces dicen, no podemos hacer nosotros los deberes de tratar de descarbonizar nuestras economías y luego comprar los productos a países que no le están dando bolilla a todo esto. Entonces, todos han hecho, digamos, acciones para tratar de incorporar energía renovable eléctrica. Pero bueno, por supuesto que tenemos que tener también gas verde, porque Argentina, que es un país con gran incidencia en su matriz de gas natural, tendrá que tener algo de gas verde, porque si no, no vamos a llegar a cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Entonces, el biometano es otra de las cosas que de alguna manera se está viendo y que estamos tratando de trabajar para que haya regulación y condiciones para que esto pueda ir avanzando. Y creo que es una de las cosas que más se va a notar el avance en el próximo año o año y medio. Un poco los resultados del renovar
2 proyectos de biomasa en la primera ronda que totalizaban 14,5 mega, 7 de biogás totalizando los 7 proyectos 9 megavatios. La ronda 2, mucha más presencia de la bioenergía en la ronda, con 16 proyectos de biomasa seca por 143 megavatios y 31 proyectos de biogás con 56 megavatios. Va a haber un Renovar 3 más hacia fin de este año, o sea, nuevamente una subasta de energías renovables, veremos cuál es el cupo asignado a la bioenergía, pero seguramente se seguirá separando entre biomasa seca, biogás y por escala. Vamos a ver cuál es el cupo, que dependerá un poco de cómo comiencen a andar y a rodar los proyectos que hoy están suscribiendo sus contratos. Si se ve que nada arranca porque al final se dan vuelta, tienen contrato a 20 años en dólares y no consiguen financiamiento, y habrá que ver cuánto cupo se le asigna, pero la intención es, de hecho, hay un fondo verde del clima, o sea, financiamiento climático, que llegó a la Argentina, que se estructurará a partir del Banco Vice, que hacia fin del 2018 o primer trimestre del 2019 va a estar exclusivo para proyectos de biomasa y biogás, para tratar justamente de facilitar el financiamiento, porque los proyectos son chicos, los actores son distintos, y entonces el interés de alguien que internacionalmente se acerca a lo mejor no cierra del todo, ¿sí? O sea, es otro tipo de jugador. Por eso también, de nuevo, la política tratando de encauzar, encontrarle el novio a los proyectos de bioenergía. Bueno, un poco para que tengan idea de cuál es el potencial que se está viendo, datos relevados por ProBiomasa a diciembre del 2017, con lo residual sería posible instalar 6.200 megawatts de energía térmica, que si la pasamos a energía eléctrica estamos hablando de solo residual, más o menos unos 2.000 megavatios de energía eléctrica a partir de biomasa residual. Pero a eso si le sumamos todo lo que puede ayudar para acompañar lo residual, plantaciones dedicadas de sorgo, por ejemplo, porque también para darle previsibilidad al recurso, al combustible, basar todo un proyecto solo en algo residual es muy complejo, es difícil de financiar porque depende de otra actividad. Bueno, ¿en qué estamos trabajando en el biometano? Y con esto ya casi termino. Bueno, en tratar de entender cuáles fueron las condiciones regulatorias que desarrollaron el biometano en otros países. Lo que vemos es que en general los países europeos que comenzaron teniendo mucho biogás para electricidad, después en vez de hacer electricidad con ese biogás, lo tratan de incorporar para redes locales, por ejemplo, de distribución de gas, o GNC verde, ¿no? O sea, estamos tratando de entender un poco mejor cómo hacemos, porque en realidad creemos que los costos son mucho más competitivos. Entonces, de alguna manera, la bioenergía requiere una fuerte decisión política porque, como les dije, el impacto no es solo en la matriz eléctrica, es evitando pasivos ambientales, es generando empleo, es teniendo producción nacional. Entonces, la verdad es que no alcanza con que un solo ministerio se lo ponga a cuesta, y el de agroindustria también, ¿no? Que son el primer eslabón, sino que hace falta una política de Estado para que podamos tener un desarrollo en serio como país incorporándolo. Y bueno, hace falta desarrollar cadena de proveedores, valorizar las externalidades o monetizar las externalidades positivas, porque si nos comparamos con el precio del megawatt hora eólico solar, por supuesto que no podemos competir, pero no damos los mismos servicios, damos potencia firme, regulación de frecuencia y un montón de otras cosas al sector eléctrico que no son capaces de dar las fuentes renovables intermitentes. Pero todo eso hace falta monetizarlo. Y de alguna manera también capacitarnos todos para que los gobiernos locales sepan qué pedir en los estudios de impacto ambiental y un montón de gestiones que también hace falta de alguna manera tratar de ayudar para facilitarle a los proyectos que hoy están empezando a hacer un camino. Muchas gracias.